Amigos, en este momento el tema que más nos ocupa es el COVID-19. Y la verdad es que tenemos muchas expectativas altas con el nuevo gobierno que tomará posesión este 16 de agosto, pero nada supera nuestra atención con el COVID-19. Por un lado, bueno, cuál es el estado de nuestra salud pública, por otro lado, cómo protegernos, y por último, y creo que es lo que más nos preocupa, es cuál es el tratamiento adecuado para si nos alcanza el COVID-19 poder rebasar. En esta ocasión tenemos a uno de los médicos más destacados de nuestro país, es el neurólogo José Joaquín Puello. José Joaquín además es político, deportista, bueno, es completo, ¿verdad? Bienvenido, doctor José Joaquín. Gracias, gracias. Bueno, encantadísimo de estar contigo y con Julio en esta tarde. Igualmente. La verdad que estamos frente a una situación preocupante, no vamos a insistir sobre esto, porque antes no sabíamos cosas de este virus, pero ya sí sabemos y tenemos un volumen tan grande de, ¿cómo se llama?, de información, que ustedes los que están en los medios de comunicación no se imaginan qué nos están diciendo los grandes articulistas del mundo, de los medios de comunicación. Y es que es tema que más páginas y noticias ha recibido en los últimos 50 años. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial recibió tanta información y tanta presencia en los medios. No podría ser de otra manera, porque el mundo entero está en una conflagración. Y de hecho del virus sabemos que es sumamente contagioso. Algunas cosas no sabemos de él todavía, si se va a quedar, si no se va a quedar, pero todo parece indicar, es la primera reflexión, es que lo vamos a tener por un tiempo relativamente largo. Al final, quiero ser muy explícito sobre esto, la pandemia va a bajar. Es el caso de Italia, es el caso de Francia, es el caso de Alemania, es el caso de Corea, es el caso de España, lo que quiere decir que el virus, de alguna manera, en un momento determinado, el contagio va a ir cediendo. Y va a ir cediendo por dos razones fundamentales. Uno, porque infecta a mucha gente y la mayoría de esa gente no se muere y ya esa gente probablemente queda inmunizada. Sabemos que sí, que hay una inmunidad que el virus produce. Por cuánto tiempo no sabemos. Y por otro lado, el hecho de que, perdón, más temprano que tarde, vamos a tener, perdón, la vacuna o las vacunas. En ese orden de ideas, les voy a decir lo siguiente. Para nosotros los médicos es increíble lo que ha pasado desde el punto de vista de la investigación. ¿Cómo es posible que en estos momentos estemos hablando de que es probable que haya más de 127 laboratorios fabricando vacunas? Sí. Para los dominicanos, lo que nos interesa saber es cuándo estar aquí. Bueno, claro, si seguimos el lineamiento de la Organización Mundial de la Salud y la parte de la OMS que tiene que ver con nosotros, que es la Organización Panamericana de la Salud, sabemos que hay un fondo especial que se llama COVAX para los países como nosotros, los países pequeños con grandes dificultades desde el punto de vista de la salud, con dificultades desde el punto de vista de salud pública, y que la vacuna va a llegar más temprano que tarde. Y tendremos que ponerla una vez. Probablemente no, probablemente necesitaremos dos vacunas. Nos va a durar todo el 2020 y el 2021 es probable. Lo que todavía no sabemos es si el virus va a ser estacional o simplemente se va a quedar con nosotros. Y ahora se habla de lo que se llama la colisión de los virus, porque cuando viene el invierno, entonces entran otros virus respiratorios y podrían colisionar con el corona. Y en segundo lugar, un hecho que es incontrovertible es la familia del corona. Este no es el único corona. En el sudeste asiático, lo que se llama la profecía desarmada, le llaman ellos.
el mayor reservorio de coronavirus del mundo entero. Y fíjense si es así, que en el 2002 y en el 2006 tuvimos 2 coronas. Pero qué curioso que algo tan difícil de manejar nos ha dejado grandes enseñanzas. Por ejemplo, la plataforma tecnológica para la vacuna viene porque ya conocíamos el virus y los grandes laboratorios del mundo, los grandes laboratorios, eh, habilitaron rápidamente esos laboratorios porque China, acá quien se ha criticado muchísimo, pero señores, China dio a conocer el genoma del virus tempranamente, finales de enero, principios de febrero, y de ahí se comenzó a trabajar. Conozco esto de viva voz, valga la redundancia, porque el instituto donde se está haciendo la vacuna de Oxford fue donde yo estudié. Esa fue mi universidad durante muchos años. Y conozco el Instituto Jenner, así se llama, en honor a un gran investigador de vacunas. Y ellos tempranamente tenían ya en sus manos la vacuna. Perdón, la plataforma para preparar la vacuna. Hay personas, doctor, que dicen que preparar una vacuna con los protocolos existentes son procesos de muchos años, en algunos casos hasta de 10 años, Sí. y que la confiabilidad de estas vacunas, en plural, que se están presentando como que próximamente entrarán a poder ser utilizadas por las personas, está en entredicho. No solo aquellas que se han criticado ahora como una que presentó un laboratorio ruso, sino Sí. también las de China, las 3 chinas, y las de los Estados Unidos, la de Oxford, Sí. y no sé, hay muchos más, pero esos son los más avanzados, vamos a decir. Sí, sí. Esto ha hecho que se desarrolle en muchas personas, no despreciable la cantidad, como una especie de desconfianza hacia la vacuna. Yo siempre le digo a estas personas, sin yo ser médico ni tener idea ni conocimiento de medicina, que es un gran avance de la ciencia médica y de la especie humana poder haber descubierto vacunas que nos permitan no sufrir algunas enfermedades. Yo, por ejemplo, digo la poliomielitis, la viruela. Claro. Hay muchísimas otras que han ido. Sí. Yo tengo un nieto y a ese muchacho cada 2 meses le ponen una vacuna nueva. Así es, así es. Entonces, yo creo que hay como una especie de desconfianza, una teoría conspirativa de que Bill Gates, de que Soros, de que esto. Pero en realidad, ¿qué tan confiables pueden ser estas vacunas desarrolladas en tan corto tiempo? Sí, bueno, la confiabilidad viene del conocimiento de la plataforma tecnológica. Fíjense ustedes que en el caso de Oxford específicamente, ellos obtuvieron el material que necesitaban, lo obtuvieron de un chimpancé afectado de influenza. Ahí fue que ellos obtuvieron el mensajero para poder crear lo que se llama una proteína en espiga, que es la que hace que cuando el virus entre a la célula para dañarla, esa proteína inmediatamente lo ataca. Y entonces ya el virus no replicarse. En términos históricos, Julio, las vacunas siempre al principio han tenido como la gente un poco de miedo. Hay gente que ha reproducido la enfermedad cuando se ha vacunado, sí, es verdad, sobre todo cuando son virus vivos, pero en este momento estos son lo que se está haciendo. Oigan bien, la vacuna viene de una partícula de proteína del virus que no contagia. Ahora, la pregunta clave sería, ¿nos hará efecto? En términos puramente todavía especulativos, pero muy certeros, sí va a ser efecto. Y fíjense cuál es la situación. Sarah Gilbert,
que es la que dirige el laboratorio allí en el Instituto Jenner, allá en Oxford. Ya hay Ella gente vacunó, hablando del premio Nobel para ella. sí, Julio, vacunó sus 3 hijos. Sí. Sí. Lo vacunó tempranamente Es en un abril. gran ejemplo. Y los 3 están inmunizados, son trillizos y son bioquímicos los 3. Entonces, eso quiere decir de la seguridad que se tenía. Pero miren, no solamente de ahora. ¿Está comprobado, doctor, que ellos están inmunizados? Sí, sí, está probado, totalmente probado. Es más, en este momento que estamos hablando, yo entiendo que debe haber, solamente de la de Oxford, ya deben sobrepasar los 30.000, 60.000 vacunados en la India, en Sudáfrica, en Brasil. Y miren que el presidente Bolsonaro aceptó un regalo de 30 millones de vacunas, pero compró 70 millones. Entonces, todo eso nos indica a nosotros que lo que antes nosotros veíamos como muy lejano, la tecnología ha cambiado de una manera radical. Y de hecho, ¿cómo apareció todo esto? De un mal mayor a un mal menor. Se empezó a trabajar en la vacuna del ébola, en la vacuna del HIV, del SIDA, y las plataformas tecnológicas fueron avanzando hasta tal punto que hoy podemos decir como un hito de la medicina, que es increíble que en apenas pocos meses tengamos la vacuna. A la pregunta de si va a hacer efecto en todo el mundo, ese es un tema que la medicina nos va a contestar probablemente para final de año. Ahora mismo en Oxford, dividieron los grupos ahora. Ahora están vacunando a personas entre los 56 y los 67 años y de los de 70 para arriba. Porque es probable que la gente que pasa ya de la cuarta década de la vida, se entiéndase bien, después de los 70 años, esas personas, porque su sistema inmunitario no es tan bueno como el de un joven, Claro. probablemente va a requerir una segunda vacuna. Y finalmente, Julio, qué interesante lo que tú planteas. Al principio, en Alemania, cuando hicieron la encuesta de quiénes se querían vacunar, los que no se querían vacunar andaba cerca de un 13-14%. Hoy está en 6%. Y lo mismo ha ocurrido en Estados Unidos, por aquello de que la Constitución de Estados Unidos protege la libertad individual. Pero hasta ahí, Julio, porque si una persona se infecta y esa persona va a tu casa, infecta a un hijo tuyo, puede ser acusado y muere, puede ser acusado de homicidio involuntario. Eso no está en nuestra legislación, Julio, pero ese es un tema que nosotros tenemos que tratar seriamente en esta nación cuando se trata de políticas públicas de salud. Hay un tema con relación a la vacuna, porque hay mucho temor Adelante. y al principio hubo algunas especulaciones. ¿Cuánto costará? Porque hay gente que hablaba de $4.500 y ayer vi de $3. El costo de estas vacunas que son, diríamos, occidentales, vamos a llamar. Se nos había ido el doctor, ya está. Doctor, Sí, ¿nos escucha? sí. ¿Escuchó a Le Julio? repito la pregunta. ¿Se la repito? Sí, sí, adelante, sí, Julio. Le preguntaba que el costo de esta vacuna, en un momento se habló de hasta $4.500 y ahora Sí. últimamente se habla de muy poco, de $3 o gratuita. Sí. Es decir, ¿cuál es la situación del costo porque somos 8.000 millones de seres humanos? ¿Y hasta qué punto nuestro país, doctor, podrá acceder? Incluso se habla, las personas hablan de que hay listas donde se pueden anotar para que sean los primeros en ser vacunados. Esto es eso cierto. Es el grupo esto de existe edad. Realmente. No, pero existe realmente eso que dice la gente. No, porque hay unas listas que uno se anota. Eso es verdad. No existe todavía, no, pero sí les quiero hablar del protocolo. En cuanto al costo, Julio, va a pasar como la vacuna del polio. Finalmente, al cabo de un número X de meses, yo espero que no sea mucho, esa vacuna va a llegar por centavos de dólar, centavos, como pasó con la del polio, como pasó con la triple, la toferina, la difteria, sarampión. ¿Por qué? Porque
en términos puramente del bien común, un descubrimiento de esta naturaleza es un patrimonio mundial. Así es. Eso no le pertenece a nadie, absolutamente a nadie. Y recuerden ustedes lo que pasó con la famosa vacuna de la hepatitis, que cuando comenzó, el precio andaba por $80,000 y ahora mismo lo que cuesta son prácticamente centavos. Lo que quiere decir que las grandes potencias no pueden, perdón, las grandes potencias económicas, ellos pueden apostar a sacar beneficios. Eso no se lo niega a nadie, pero no a costa de la salud de los 200 y tantos países que componemos este planeta. Y obviamente, entonces, el protocolo es interesante. El protocolo que se ha aprobado hasta ahora es que sean vacunados primero los que están en la primera línea de batalla. La gente de los sistemas de salud, policías, guardias, la gente que provee los alimentos, las líneas de producción de las naciones, para que, Julio sabe más que yo de esto, para que las líneas de producción no caigan. O sea, primero hay que proteger a los que están en la primera línea, pero junto a los que están en primera línea, el protocolo indica que tenemos que vacunar a los más vulnerables. Obviamente, una persona que tenga diabetes o que sea asmático, que esté en tratamiento contra el cáncer, ese tiene que ser vacunado primero, porque si no lo vamos a perder. Porque de todas maneras, cuando usted baja cronológicamente en la edad y ve el contagio, usted nota que mientras más joven es la persona, menos posibilidad tiene de morir y de pasar la infección como una gripe fuerte. Y algunos, ahora mismo estamos hablando, Julio, hace unas horas estaba leyendo en qué porcentaje están los asintomáticos y están en un 30%. Gente que lo tiene y anda por la calle y no lo sabe. Yeah. Entonces eso se traspola a otra cosa. Si eso es así, ¿qué debemos hacer los dominicanos? Bueno, sabemos con absoluta certeza de que la mascarilla protege. Y hay estudios hechos, estudios aleatorios. Y por otro lado, el distanciamiento social. Porque el virus, a pesar de ser tan contagioso, solamente nos entra por la nariz, por la boca o por la conjuntiva de los ojos. No entra por ningún otro lado. Entonces, no hay ninguna duda de que eso es lo que nosotros los dominicanos tenemos que hacer, seguirnos protegiendo. Creo que ese debe ser el enfoque. Yo no soy el presidente Luis Abinader, ni me ha pedido este consejo, pero el enfoque tiene que ser de aquí hasta final de año, enfoque directo en contener la pandemia. Doctor, usted Porque habló... nosotros no tendremos la vacuna antes de final de año, ¿no? Bueno, aquí digo, ¿qué ha dicho país. Bueno, sí, ¿qué ha dicho la OMS? La OMS ha dicho que hay un número importante de vacunas que van a llegar casi paralelamente con los países desarrollados a los otros países. Quizás no en la cantidad que necesitamos, pero es lo que han dicho hasta ahora. Temas ahí, Julio, que a uno le sorprende. Uno de los temas que se está discutiendo es si hay suficiente frasco para la vacuna, porque van a ser billones de frasquitos con la hay vacuna. 8 Y ahora están millones de las fábricas que... No, pero imagínense ustedes que se la pongamos al mundo entero 2 veces, la cantidad de frasquitos que vamos a necesitar para envasar todas esas vacunas. Lo que yo sí estoy seguro es que para el primer trimestre del año que viene vamos a ver cosas importantes y agradables de vacunas por todos los lados. En cuanto a las rusas, Julio, no nos han dicho cuál ha sido el efecto. Yo no creo que Rusia sea capaz de decir que está inmunizando gente si no lo está haciendo. Eso sería, bueno, la vergüenza mayor que podría pasar una potencia como Rusia. Igual que China, que tiene 2 vacunas. Y yo estoy seguro de que cuando ellos informen la inmunidad, tenemos que creerlo, porque además se va a notar. El virus no se puede esconder, es imposible esconderlo.
Y vamos a notar que si la vacuna no funciona, la gente que se la pusieron va a empezar a enfermarse. Y eso lo va a saber el mundo entero en cuestión de días. Doctor, la otra parte muy importante que nos tiene a todos muy pendientes es hablar sobre el tratamiento de este COVID-19. Sí. Como usted muy bien señaló, es un virus desconocido, ha habido mucha controversia, muchas informaciones cruzadas, vamos a decir, desde el ibuprofeno, que se dijo que era perjudicial y ahora mismo es parte del tratamiento, pasando por la hidroxicloroquina, por la ivermectina, por muchísimos. ¿Qué estamos usando nosotros ahora como República Dominicana, que no siempre hemos coincidido con lo que ha dicho la OMS? ¿Y qué usted mismo como médico, qué es lo que está usando? Bueno, hay dos cosas así muy puntuales. Número uno, que no existe un medicamento capaz de detener el virus, no todavía. Pero mucho cuidado, hay 160 siendo investigados y de esos 160, como anunció Cleveland Clinic, hay 16 que tienen una posibilidad de detenerlo y de esas 16 hay 3 medicamentos que es posible que puedan detener el virus. Eso lo vamos a saber en los próximos meses, lo vamos a saber. Mientras tanto, lo que uno recomienda a la gente es que una vez que comenzó la fiebre, el dolor de cabeza y la tos, se aísle. No hay ninguna duda de que el paciente aislado ya no sigue contagiando a nadie más. Pero si se pasa a la próxima fase de la enfermedad, ahora la dividimos en 6 fases. Si pasamos a la próxima fase de la enfermedad y esa persona comienza a tener trastornos respiratorios, como que el hambre del aire, como se llama el hambre del aire, que por cierto le digo algo tristísimo, cuando murió el presidente del Banco Santander en España, multimillonario, su hija publicó un tuit, a mí se me hizo un nudo en la garganta, diciendo, mi padre que lo podía comprar todo, no pudo comprar aire. Murió de insuficiencia respiratoria. Entonces, no podemos dejar que el paciente llegue hasta tanto. Ese paciente debe ser entonces llevado a un centro médico. Ahí se interviene ya el Estado, porque las clínicas privadas están limitadas. Lo que quiero decir con esto, que es un problema de salud pública y nosotros tenemos que proveer a los hospitales y a los médicos con aquellas herramientas que nos permitan contener la complicación. Cuando la complicación se trata tempranamente, bajamos la tasa de mortalidad y sabemos de medicamentos que utilizamos en ese periodo que pueden contener la complicación. Doctor, pero usted muy bien señala que una vez que vayamos al médico y nos ingresen, si es necesario, en un centro médico, pues ya nos darían un buen tratamiento, pero sucede que no todos los centros médicos tienen lugar para internarnos y a veces tenemos que tomar la medicina en nuestras propias manos o con el seguimiento de un médico de manera virtual. ¿Cuáles son las fases de esta enfermedad? ¿Y cuáles son esos 3 medicamentos que usted dice que se están probando y que tal parece que van a dar resultados? Porque aún el Remdesivir, que es uno de los que se da en la fase última y que son caros, he escuchado que tampoco es seguro su efecto. Sí, bueno, tema interesante. ¿Por qué en algunos pacientes funciona y en otros? Todavía no tenemos el conocimiento completo de la fisiología. Entonces hemos estado usando antivirales que sí han funcionado en otras infecciones virales. El Remdesivir es un medicamento que evidentemente disminuye la estadía en hospital, pero no es un medicamento que podemos decir que 100% salva al paciente. Es igual que el tocilizumab. Lo utilizamos para lo que se llama esa parte de la hiperinflamación que se llama la tormenta de citoquinas. Y hay personas que sí reaccionan y otros que no. Por cierto, en esta noche está saliendo un estudio interesantísimo, precisamente de Oxford, de por qué algunos pacientes reaccionan a esos antivirales y otros no. Y me parece sumamente interesante los estudios que están haciendo al respecto.
Pero un medicamento como tal, que uno puede decir, si me lo tomé, se detuvo el virus. No, no lo tenemos todavía. Sin embargo, no me opongo a que la gente, por ejemplo, use la ivermectina, medicamento inocuo. Algunos le ha dado resultados, se usa por compasión. Y ahora, con el tema de la hidroxicloroquina, es interesante. Después que simplemente anularon la hidroxicloroquina, ahora hay un estudio aleatorio y doble ciego siendo llevado en el sudeste asiático de la misma hidroxicloroquina en dosis muy bajas para ver si realmente no produce los efectos secundarios y tiene un poco más de poder sobre el virus. Los otros medicamentos que van a ser anunciados, algunos son viejos, medicamentos viejos, que ya casi no lo usamos en medicina. Otros son, increíble esto que les voy a decir, otros son moduladores anticancerosos, increíble, moduladores anticancerosos. Hay uno que es interesante, que es un modulador anticanceroso para el cáncer de la mama. Interesante también. Y como una anécdota, les cuento que la doctora Gilbert, en estos meses que estaba preparando la vacuna, ella va a salir ahora, porque la descubrió en la investigación, en este año, una vacuna contra el cáncer de próstata. O sea, fíjense cómo la medicina va dando vueltas y vueltas y vueltas, hasta que finalmente uno logra, con la tecnología actual, se va a lograr detener esto, más temprano que tarde. Doctor, hay una pregunta de curiosidad. La última gran pandemia que Sí. vivió el mundo hace 100 años fue Sí. la llamada gripe española, Así que es. no se saben las cifras exactas, pero entre 25 y 50 millones supuestamente murieron y afectó casi a un tercio de De la la población. población en aquel momento, que eran 1.800 Sí. millones Sí. de personas. Contra la gripe española realmente no hubo ningún medicamento. No, no hubo en aquella Lo época. que he leído es que el virus desapareció solo al cabo de 2 años y Sí. de 2 o 3 oleadas. Entonces, Así es. eso podría también pasar con este caso. Sí, ese es el modelo epidemiológico matemático, Julio. Lo hemos seguido, son las clases, que te digo yo, del primer capítulo que nos dan La epidemiología. inmunidad de rebaño, famosa. Sí, son modelos matemáticos que te van indicando cuál es el comportamiento de una pandemia y que al final lo que tiene son picos muy altos, menos altos, valles más profundos, otro pico, hasta que finalmente ella va descendiendo y descendiendo. Te cuento algo, Julio, de experiencia personal. Después que yo terminé la neurocirugía en Inglaterra, yo fui enviado a King's College, que es la Universidad de Londres, Sí. al neurológico, al gran hospital neurológico de Europa, ¿no? Julio, yo vi ahí una cantidad inmensa de pacientes que habían sufrido la pandemia del 18. Ya eran viejitos, y un gran número de ellos afectados de Parkinson. Qué interesante que los virus parece que tienen una conexión directa con el cerebro. De ahí las complicaciones neurológicas, que es una de las complicaciones que este virus nos deja. No les extraña a ustedes que mucha gente lo único que nota es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Esos son dos nervios. Ese es el primer nervio craneal, nervio olfatorio, y el noveno nervio craneal, que es el glosofaringeo. Y los dos son del cerebro. Uno aquí adelante, detrás de la nariz, y el otro aquí detrás de la oreja. Pero son nervios que proceden del sistema nervioso central. Y sabemos que también este virus tiene la capacidad de afectar la médula. Ya hemos tenido, yo personalmente, he tenido pacientes con lo que se llama síndrome de Guillain-Barré, que lo produce cualquier virus. El paciente que simplemente debuta perdiendo fuerza en las piernas, debilidad, calambres, y después eso va subiendo, afecta la respiración y afecta los brazos. Se llama síndrome de Guillain-Barré. ¿Ustedes lo tuvieron aquí, doctor, en el país? Este paciente que le afectó la médula.
Perdón, no te escuché ahora. Que si lo tuvieron aquí, este paciente, justamente yo le iba a preguntar Sí, esto, claro. ¿qué tanta afección neurológica causa esta tormenta de citoquinas que se forma? Y porque ya Sí, está probado que inflama el corazón, la miocarditis. Entonces, en el cerebro y todo el sistema nervioso también lo afecta. sí, hemos tenido pacientes con lo que llama la encefalitis viral, diagnosticada por punción lumbar y sabemos exactamente cuáles son los elementos celulares que nos dan el diagnóstico de la encefalitis viral y además positivos al COVID. Lo que quiere decir que este virus tiene la potencialidad de afectar el cerebro, el corazón. Lo del corazón es interesante cómo afecta, pero también los vasos sanguíneos. Hemos tenido jóvenes allá en Secanó, que han hecho hemorragia cerebral durante la infección viral. Entonces, es un virus multipotencial, puede afectar el hígado. De hecho, una persona que tiene serios problemas hepáticos y le dé el virus va a hacer complicaciones serias. Igualmente Doctor, con la obesidad. nos tenemos que ir a la pausa, pero me interesaría en el próximo capítulo que usted hablara cómo, si por ejemplo un medicamento como la hidroxicloroquina, que usted mismo ha dicho que se ha vuelto a poner sobre el tapete en la India, pudiera parar esta tormenta de citoquinas que tengo entendido que es la que produce las inflamaciones y una miocarditis o del cerebro. Nos volvemos inmediatamente. Sí. Bien, amigos, continuamos el programa con el doctor José Joaquín Puello conversando sobre muchos de los elementos que aparecen al día de hoy de la evolución de estos últimos casi 8 meses del COVID-19, del coronavirus, de las distintas manifestaciones que está teniendo y de la esperanza que puede albergar en relativamente corto tiempo el mundo de poderle hacerle frente de forma exitosa en breve plazo, a través tanto de tratamientos efectivos como de vacunación masiva, que es el último recurso que podría realmente ayudarnos a detener esta pandemia. Y evidentemente, con las vacunaciones masivas, yo creo que las economías y las consecuencias que ha tenido el coronavirus, que, bueno, en mi caso es la que yo más veo, porque la medicina yo no la puedo explicar, pero hay cosas que son curiosas, doctor. Mire, al día de hoy, yo veo aquí que tenemos 20.230.000 afectados por el virus. Y que hay un total de 737.647 muertos. Es decir, una cifra que no es la de la pandemia española, pero aún así es un sistema sanitario Importante. desarrollado Sí. muy importante. ¿Cómo es posible que un país como los Estados Unidos, que tiene el 4% de la población mundial, tenga el 25% de los contagios, con 5.245.000 y 166.000 muertos? Bueno. Evidentemente, cuando uno ve y compara los otros países, por ejemplo, el Reino Unido, que usted conoce muy bien, que tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, Sí. pero tiene 46.500 muertos. Solamente el día de hoy se agregaron 21 más. Y otros que tenemos sistemas más débiles, como en América Latina, Colombia, Perú, tenemos cifras también impensables. Una de las conclusiones quizás que podría sacarse, no directamente ligado por la pandemia, y es que hay que rehacer los sistemas sanitarios públicos. Y Claro. quizás tenemos algunas pistas de cuáles funcionan y cuáles no funcionan. Yo creo que los sistemas públicos de sanidad universal, como es el NHS en Reino Unido, o como
o como lo es en otros países europeos, se muestra, a pesar de que le golpeó muy fuerte, que detuvo la pandemia y están en proceso de estabilización. Mientras que otros, como Brasil, como Perú, como México, nosotros estamos sin control. Nosotros cada vez tenemos una cantidad mayor de casos. Bueno, Julio, mira, tú acabas de dar una opinión que yo no solamente la conozco bien el tema y cosas que a uno le da mucho dolor. En la Amazonía, por ejemplo, el virus ha arrasado, Julio, ha arrasado en la Amazonía. Y eso está ligado a lo que tú dices, sistemas de salud muy débiles, por un lado, y por otro lado, sistemas políticos que no tienen la verdadera, ¿qué te puedo yo decir? El verdadero poder sobre la gente para poderlos controlar. Bueno, en el caso de Estados Unidos y el Reino Unido, pasaron dos cosas que tú recordarás y la gente que nos está viendo lo recordarás inmediatamente. Boris Johnson, el primer ministro, minimizó la pandemia. Igual y que lo mismo, Bolsonaro. y lo mismo hizo Trump. Bueno, ahora te voy a dar qué es lo que nosotros sabemos del virus. Cuando comenzó todo esto, estoy hablando de mediados de febrero, comienzos de marzo, ¿qué decían los epidemiólogos? Nos decían, miren, colegas, por cada uno infectado van a haber 2.5 que se van a contagiar. ¿Sabes lo que ha pasado, Julio? Eso se llama la prevalencia, ¿verdad? En medicina. La prevalencia en algunos países, y voy a mencionar uno, va de un 5 por 100.000 hasta un 54%. Argentina, un país del primer mundo, y sin embargo con una prevalencia altísima. Chile, por igual, con un sistema de salud bastante sólido. Entonces, eso quiere decir que de alguna manera gobernados y gobernantes, como dice la OMS, tomamos todo esto con una complacencia insólita y no nos dimos cuenta de lo que teníamos en la mano hasta que vino ya el virus comunitario, el contagio comunitario, e infectó a medio mundo. Bueno, ahora sabemos, Julio, que hay países que la prevalencia de cada paciente infectado hay 6, 9 y hasta 13 pacientes contagiados. Lo que quiere decir que en el tema de la República Dominicana, yo no quiero ser pesimista, además, eso no es yo lo que hago es ciencia. Lo que quiere decir que probablemente esos 70 y tantos mil pacientes que nosotros tenemos hay que multiplicar. No sé si por 3, por 4 o por 5. Ahora, ¿cómo saberlo? Bueno, se hacen entonces estudios sectoriales. Yo voy a poner un ejemplo. Si Cienfuegos, el barrio Cienfuegos en Santiago, sabemos que hay una gran cantidad de contagiados. Bueno, hacemos más pruebas ahí. Pero si es en La Vega, la hacemos en La Vega. Si es en Santo Domingo Este, la hacemos en Santo Domingo Este. ¿Qué va a pasar con eso? Algo que los economistas como tú y que saben de políticas públicas pudieran diseñar. ¿Cuál es el camino a seguir? Bueno, si la prevalencia en Santo Domingo Este es mayor que en Santo Domingo Oeste, obviamente que tenemos entonces que ser más restrictivos en el este. Porque cerrar la nación, que sería lo ideal, pero lo ideal, Julio, muchísimas veces no es lo factible. Muchísimas veces no es lo factible. Y decía un gran profesor mío de muchos años en Inglaterra, nos decía, señores, siempre hay un sesgo entre la objetividad, entre lo imaginable y la objetividad. Ahí hay un sesgo. O sea, lo que para nosotros los médicos es lo ideal, lo que en el relato imaginario de nosotros los médicos, lo que nosotros quisiéramos que sucediera, pero no ocurre en la realidad. Y esto Doctor, está pasando con el virus. En el caso de las pruebas, que usted y los economistas tanto han hablado de que con las pruebas es que tenemos que diseñar las políticas públicas, ¿qué prueba utilizar? Sabemos que las pruebas rápidas no son confiables porque a partir del 6º día es que pueden arrojar si tienen los anticuerpos o no. Ahora hay unas pruebas drive-thru y el mismo doctor Jaime Valle dijo que él se hizo una PCR y le salió negativa, la primera que se hizo.
¿Cómo manejar entonces este asunto de las pruebas? Primero, los laboratorios, uno llama, yo llamé a que le hicieran una a mi hija, que por cierto, por suerte salió negativa, vinieron a los 11 días a hacérsela. Ya vemos en el Laboratorio Nacional cómo están, que ahí mismo debe haber un contagio multiplicado exponencial. Lo cara que es la prueba, las otras no la cubre el seguro. Es que hay un problema con la prueba que yo me pregunto si eso va a ser la solución. Habrá que diseñar un método totalmente nuevo para que esto dé resultado. Entonces, ¿qué usted Bueno, ya ustedes oyeron la noticia, los israelitas están diseñando una prueba exactamente igual que el alcoholímetro. Le están diseñando como si fuera el alcoholímetro, sí, insuflado. Bueno, pero es interesante este tema porque la medicina es un arte, es un arte. Si usted tiene, alguien le pregunta, este animal que yo le voy a describir, ¿qué es? Tiene pelos, caza ratones y maulla, no puede ser un elefante. Claro. Entonces, en medicina por igual. Si una persona tiene dolor de cabeza en una pandemia, tiene fiebre, tiene tos, señores, no puede ser otra cosa que el COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y a los colegas más jóvenes míos que me están escuchando, les voy a dar un consejo, no me lo han pedido. Si usted se va a equivocar en esta profesión y nos equivocamos, equivóquese siempre a favor del paciente, nunca en contra. Yo prefiero tratar a un paciente que estoy sospechando que tiene COVID y aislarlo, que finalmente sea gripe normal. Ahora bien, hay otras pruebas indirectas, claro que las hay. El aumento de la ferritina, el dímero D, el LDH, el tiempo de protrombina, el fibrinógeno. Y señores, un estudio que se hace en 2 minutos, una tomografía de tórax, nos dice inmediatamente, nos da los signos clásicos de que ya los pulmones de un ser humano están afectados. Entonces comienza el tratamiento, bajar la fiebre, quitar los dolores, aislarlo, y en un momento determinado que las cosas empiezan a complicarse, no espere, póngale dexametasona, que se ha demostrado que sí funciona. O sea, la dexametasona sería, doctor, que le pregunté en el segmento anterior, para parar la tormenta de citoquina famosa, que es la dexametasona. Claro. Y funciona. Y nosotros hemos venido usando, por compasión también, más el tocilizumab que el remdesivir. Pero la medicina sigue siendo un arte, y los médicos tenemos, como te digo, síntomas indirectos de una enfermedad que nos llevan al diagnóstico preciso. Les voy a dar un ejemplo. Si una persona tiene más de 65 años, está perdiendo peso y tiene al examen, tiene sangre al tacto rectal, bueno, en lo que se demuestra es un cáncer de colon. Entonces, de eso se trata, que a nosotros los médicos nos dan un entrenamiento para uno, iba a decir oler, no, esa no es la palabra correcta, pero para uno intuir lo que un paciente tiene. Y se nos fue el doctor. Doctor, intuir, siga ahí, que se fue. Sí, adelante. Bueno, no, decía que uno intuye el diagnóstico de un paciente. Eso es interesante. En el día a día, yo tenía un profesor, bueno, un genio, que él decía en la consulta externa, yo soy en la universidad allá en Inglaterra, si usted en 5 minutos no sospecha lo que tiene un paciente, estudie otra cosa. Vaya así y estudie otra cosa. Por eso es que el médico tiene que ser un poco psiquiatra también. Bueno, ese es un tema ahora mismo con la psiquiatría. Bueno, esto nos ha afectado a todos. Si yo le dijera a ustedes que no solamente afecta a los familiares, a los que pierden un ser querido, afecta a las enfermeras, a los médicos, llega un momento en que estamos agotados porque es una presión tan grande. Bueno, ustedes vieron el caso de la enfermera allí en Colombia, en el gran hospital que está en el barrio dominicano, en el Alto Manhattan. La enfermera que se suicidó. ¿Por qué? Porque nosotros, los que hacemos, los médicos y enfermeras, ¿qué nos enseñan?
porque la enseñanza de la medicina es como la enseñanza de un cadete en la escuela militar. Te bombardean tanto y tanto para salvar vidas y la curación, que cuando un ser humano se te va y tú no lo puedes curar, tú lo sientes en lo más profundo de tu alma. Que hay médicos que no lo quieren expresar, pero yo le digo a ustedes, la mayoría de los médicos que yo conozco, los que trabajan conmigo, los más jóvenes, cuando se les muere un paciente lo sienten, a veces no lo verbalizan. Entonces hay un estrés general, no solamente en la población infectada, en los familiares, pero también en el personal de salud. Y necesitamos los psiquiatras para eso. ¿Por qué digo esto? Por una reflexión que les quiero hacer, no quisiera que termináramos sin yo decir esto. ¿Saben ustedes cómo nosotros pudiéramos efectivamente detener la pandemia? Si Indotel, y esta no es esto no es una idea propia, es del Silvio Belojuro. Sindotel, a partir de unos días, de los 3, 4, una semana, 2, obliga a todos los canales de televisión y a todas las estaciones de radio, a todas, sin excepción, a pasar spot de propaganda de cómo combatir el virus 100, 200 veces al día, que duren 15 segundos. Va a llegar un momento, y esto sí yo se lo puedo asegurar, que el cerebro de nosotros, los seres, los dominicanos, va a aprender. Si yo le hago una pregunta a ustedes me la van a responder de una vez. Si yo mandara a Mónica a comprar una Gillette, ¿qué tú compras? Una navaja, ¿verdad? Claro, sí. Claro, ¿verdad? Seguido, ¿Por qué? seguido. Porque nos metieron en el cerebro que Gillette era navaja, que nosotros hacemos el símil inmediatamente. Lo mismo ocurre con el marketing. Y el marketing neurocognitivo es una de las ciencias más hermosas que hay. Y la podemos utilizar ahora. Hay que bombardear a la ciudadanía, porque hay gente que todavía no entiende que esto no es un momento ni de chiste, ni de danza, ni de tragos, ni de meterse a bañarse en el mar, ni de ir a cenar juntos, ni de bodas, ni de entierros, ni de servicios religiosos. La nación tiene que enfocarse en esto. Ahora bien, todos, no puede ser que una parte estemos arriesgando nuestras vidas, por un lado, y otros estén atentando contra la vida de todos. Entonces, así no puede ser. Tiene que venir, yo creo que este es un momento crítico para la nación, crítico, para nosotros enderezarnos. Creo que es un momento crítico para la nación, enderezarnos en el sistema de salud. Doctor, en estos 3 minutos que nos quedan, ¿cuál es el estatus, el estado de nuestro sistema hospitalario, tanto público como privado en todo el país? Bueno, la pandemia demostró que muchos países de este planeta nuestro tienen graves problemas en cuanto al sistema de salud. Eso ha quedado bien demostrado. Es cuestión de nosotros enderezar ese camino, coger la vía, la primera línea como si fuera una pista de atletismo y caminar hacia allá con las clínicas de atención primaria, en los barrios, en las zonas rurales, porque no hay cosa más barata en medicina que la medicina preventiva. No existe. Miren, recuperar un niño de polio debe salir ahora mismo aquí en el país, en términos de dólares, entre 150 y 200 mil dólares. Wow. La vacuna cuesta 5 centavos. Wow. Entonces, ahí está hacia dónde debe estar enfocada la política pública de nuestra nación. Y, desgraciadamente, hay que decirlo, una población vulnerable desde el punto de vista económico. Pero en la medida que tú mejoras la salud, mejoras también la economía. ¿O qué ser humano se puede desarrollar enfermo? Nadie. Si usted a un niño recién nacido, en los primeros 24 meses de vida, no le da las proteínas y las vitaminas necesarias y todos los elementos nutrientes, ese cerebro no se va a desarrollar y va a ser un niño disminuido cuando él ingrese a la parte productiva de la nación. Entonces, fíjense que son muchos temas ahí que están como correlacionados el uno con el otro. Hay algo que para mí es muy llamativo, y ya no estamos hablando de Inglaterra o de Estados Unidos o de China o de Corea,
Si vamos a hablar de nuestra región, del Caribe, Sí, ¿cómo es que la República Dominicana tiene más de 80.000 contagios y unos 1.328 muertos? Y Jamaica, que está aquí al lado de nosotros, sí, sí. que no es que tenga un sistema sanitario mucho más Así es, desarrollado que el nuestro, tiene sí, 1.023 casos y 14 muertos. sí. ¿Cómo, Ellos cómo, cómo eso es tomaron posible? decisiones, Julio. Sí, tomaron decisiones muy Igual que rápidamente, Cuba también, igual que Cuba, y eso hay que aplaudirlo. claro. Bueno, no estamos hablando de sistemas políticos, estamos hablando de hechos que En se el pueden sistema sanitario y la pandemia. No, no, claro que se pueden comprobar, independientemente del fútbol político. Y obviamente que ellos tomaron medidas, Julio, muy temprano. Cerraron las fronteras, no permitieron más vuelos, aislaron a la gente, porque si en un momento determinado uno aísla a la población contagiada, hasta ahí llegó el virus. No hay forma de que se siga reproduciendo. Entonces, todo esto forma parte del comentario que hacía hace un par de minutos. Estamos a tiempo de parar este virus y que no se den estas estadísticas que han hecho proyecciones de que tendremos 70.000 muertos el año próximo. Sí, el modelo que nos recibió un par de críticas, pero bueno, eso pone aparte de discusión. Cuando la gente de la Escuela de Medicina de Washington, ellos hacen todo el estudio de lo que va a pasar en República Dominicana, ellos decían, si ustedes no toman las medidas correspondientes antes de final de año, ustedes pueden dar entre 5 a 7.000 muertos. Bueno, yo espero que no sea así y que estemos a tiempo. Y este mes de agosto, ahora, y el mes de septiembre, como yo lo veo, son meses claves para apretar las medidas restrictivas, el uso de la mascarilla, distanciamiento social. Y a veces uno se pregunta cosas como esta. Tanta gente que va a los bancos, uno encima de otro, ¿por qué no dejaron las sucursales abiertas? Para uno poder contagiar a un Claro. empleado de un banco con esa ventanilla Claro. plástica y la mascarilla que tiene, es casi imposible que podamos contagiar a un empleado del banco. Y si ellos se protegen entre sí adentro y no se abrazan y se dan las manos y están con su mascarilla todo el tiempo, no hay posibilidad o muy poca posibilidad de que se contagien. Entonces yo creo que por ahí es que nosotros debemos andar. Y uno, qué sé yo, uno espera como que estas cosas se transparenten, que estemos todos en esta discusión. Esto no es un problema tuyo, Mónica, ni mío, ni tuyo, Julio. Esto es un problema nacional. Esto es Así un es. problema de la nación. Y tenemos que empujar todos ese carro, desde el más encumbrado, Claro. eh, como digo yo, comerciante, empresario, hasta el más humilde de los dominicanos, pero todos, porque de lo contrario, de nada vale la inversión del Estado, las inversiones que se han hecho, la compra de máquinas especiales, la traída de muestras, que por cierto, las pruebas, eso el mundo entero la está pidiendo, no solamente nosotros. Entonces, todo eso necesita de un concierto. Yo siempre pienso en términos positivos, creo que es una oportunidad inmensa para la nación unirnos a través de una meta y alcanzarla que podemos. Yo creo que sí. Doctor, esta vacuna, como usted dice, al ser, creo que si entendí, una parte de la proteína del virus, ¿podrá ponérsela a todo el mundo o habrá personas que no podrán ponérsela por alguna afección que tengan? No, prácticamente siempre y cuando, quienes no se la van a poner, es interesante. Los que no se la van a poner son aquellas personas que ya fueron contagiados y están inmunizados. Quiere decir que nos vamos a ahorrar eso. Ese número ya, aquí debe haber, qué sé yo, más de 100.000, 200.000 contagios ya. Entonces, obviamente que esa gente ya pasó asintomática, le dio muy suavemente y esa gente no se la va a poner. Ahora, a esa gente hay que hacerle la prueba. Claro, Porque antes de ponérsela. claro, porque si usted tiene los anticuerpos
y tiene la inmunidad, no vamos a gastar una vacuna. vacunas en ellos. Entonces, de eso se trata. Y de ahí el hecho de que, vuelvo a repetir, que tenemos que estar todos montados en esta carreta. Todos. Doctor, el plasma de los excepción. pacientes recuperados, que veo que se está usando como tratamiento, ¿ha dado resultado? Sí, ha dado resultados. Interesante. A mi hija en Inglaterra le dio, pero tiene muy pocos anticuerpos en su plasma. No pudo donarlo. Sin embargo, tenemos otros pacientes que tienen una gran cantidad de anticuerpos. Y si esa persona está sana de otras comorbilidades, por ejemplo, si una persona con SIDA le da el virus, se sana y tiene los anticuerpos, no se le puede poner a otro ser humano. O si tiene hepatitis. Entonces, ¿cuál es el problema del plasma? El problema del plasma es saber qué cantidad de anticuerpos tiene esa persona, cuantificarlo. Y desgraciadamente, cuando le sacamos plasma a un ser humano, apenas da para un paciente y medio, no más. Sí, bueno, pero ya sabemos entonces que es una herramienta a la mano. Doctor, Pero muchísimas funciona. gracias. Funciona. Funciona. Muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá poderlo tener cuando ya la situación se desarrolle un poco más y que nos traiga buenas noticias de que el virus sea contenido y que nosotros los dominicanos estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No, gracias a la orden, tanto a ti como a Julio. Nada, agradeciéndole este pequeño aporte que nosotros tres hemos hecho esta noche, ¿no?, a nuestra nación. Gracias, doctor. A ustedes, amigos televidentes, aprovechen estos aportes del doctor y protéjase y quédese en su casa y proteja a los demás. Gracias, doctor. A ustedes, amigos. Hasta la próxima.